Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Q se ubicó en el cuarto puesto de la lista Circle Global K-Pop Chart de fin de año de 2025. Q es la canción de un cantante masculino mejor posicionada en la lista. Felicitaciones, Jimin. Q es la canción en solitario más reproducida en Spotify Japón en la primera mitad de 2025, y la canción extranjera más reproducida en la lista desde Dynamite de BTS. Felicidades, Jimin. Q en Spotify Japón se encuentra en el número 11. Spotify Chile número 4. Spotify Brasil número 156. Spotify Nicaragua número 48. Spotify Paraguay número 1. Spotify Uruguay número 43. Spotify Estados Unidos número 108. Y Spotify Global número 24. Sigamos escuchando Q en sus 4 versiones y reproduciendo toda la discografía de Jimin para que vuelva a entrar en la lista de mejores artistas diarios. Q en esta semana en Billboard Global 200 se ubica en el puesto número 102. Billboard Global excluyendo a Estados Unidos número 65. World Albums, Muse en el número 10. Escuchar Who en Apple Music, YouTube Music, iTunes, Pandora, etc. hace que Jimin se mantenga en las listas Billboard. Muse sube al puesto 92 en la lista mundial de álbumes de Apple Music. Felicitaciones, Jimin. D-Mine ha superado los 260 millones de reproducciones en Spotify. Vamos por los 300 millones. Felicitaciones, Jimin. Seven ya superó los 340 millones de reproducciones en Japón, convirtiéndose en la canción más reproducida por un solista de K-pop. Felicitaciones, Jungkook. Seven en Spotify Global se posiciona en el número 87. Y Jungkook en los mejores artistas diarios está en el número 180. Seven esta semana en los Billboard Global 200 está en el número 136. En Billboard Global excluyendo a Estados Unidos en el número 82. Sigue escuchando a Jungkook con Seven en las diferentes plataformas musicales. Todas las aplicaciones de música dan puntaje para el ranking semanal de Billboard. Dreamers ha superado los 485 millones de reproducciones en Spotify. Felicidades, Jungkook. Escuchemos 3D para que alcance el billón de reproducciones en Spotify. Vota en los Sacred Awards por Jimin y Jungkook en las siguientes categorías: Canción Internacional del Año, Jimin con Who. Jungkook con Never Let Go. Artista Masculino Internacional del Año, Jimin. Álbum Internacional del Año, Muse. Se cierra en 4 días. Vota por Jungkook en los ABM como Top 100 Mejores Raperos. En esta etapa está en el Round 4, liderando la lista. Sigamos votando por él. Se cierra en un día. Vota por Jimin y Jungkook en los Shannon Awards por los hombres más guapos del mundo 2025. Jimin va en segundo lugar y Jungkook en tercer lugar. Se cierra en 168 días. ¿Sabías que? Hay muchos malos entendidos con el reciente live en Instagram de Jungkook, Namitae,
y después el posterior live en Beavers, donde se unió Jimin. Acá te explico todo, cómo se fue dando los dos live. Primero Tae inicia un live en Instagram, diciendo que es aburrido estar solo haciéndolo. Cuando comienza a hablar en voz alta a Nam, donde podían hacer juntos un live. 혼자 하는 거 좀 심심해. De ahí Tae cierra ese live, para volverse a conectar. Ahora junto a Nam y Jungkook. 아, 이게 됐네. 안녕하세요. Y no resulta porque la señal de internet es muy mala. Jungkook inicia un live en Instagram desde su cuenta, se conecta primero Tae y después Nam, pero vuelve a fallar la conexión y se termina. Jungkook vuelve a conectarse y sube a Nam y después a Tae, pero vuelve a pasar lo mismo, el internet y la aplicación no funcionan y se termina el live. El primero en iniciar live es Tae, pero realmente es quien se une a Nam y Jungkook, porque el mismo Tae dice ahí, que Jungkook y Nam querían hacer un live los dos. Digo esto porque las tecucas que no leen traducciones, dicen que Jungkook se creó una nueva cuenta de Instagram solo porque Tae quería un live, y eso es falso. La cuenta de Instagram de Jungkook la creó en enero de este año, y la hizo pública para hacer un live, porque pensaba hacerlo con Nam, porque él quería un live en conjunto con Jungkook, o sea, ambos estando en diferentes lugares. Incluso a cada momento, Jungkook nombraba a Nam, porque su conexión era mala. 남진이랑 먼저 계속 초대를 해보자. Una ex vecina dice, Hay un detalle más. Después de que Jungkook abrió su cuenta, Jimin se unió a Live y preguntó ¿es este tu Instagram? JK dijo sí y explicó su nombre. Jimin no sabía que Jungkook tenía un Instagram. El orden de seguidores fue Taeyong, Namjoon, Hope y Jimin el último. Esto demuestra que Jungkook no está tan familiarizado con la privacidad del otro. acá la traducción de ese momento. 에이스타 니도 맞지? 내 거? 맞아. M&I 정국이야. My name is Jungkook. Claramente, Jimin sabía que esa cuenta de Instagram era de Jungkook. Cuando Jungkook se conectó al live de Instagram, Jimin ya lo seguía y Jungkook lo seguía a él. Creo que le preguntó para que las personas lo siguieran y supieran que tenía una nueva cuenta en esa plataforma. Y no hay manera de saber a quién siguió primero, porque Instagram los ordena de forma por su algoritmo. Si fuera por eso, a Tae lo siguió último, porque la lista se ordena de abajo hacia arriba. Pero es un dato irrelevante. Las taekucas mintiendo y colgándose de lo más mínimo. Jimin y Jungkook se saben detalles más íntimos, que una cuenta en Instagram es lo de menos. En el live de Beavers, Jungkook lo inicia, y ve la opción donde se puede conectar otra persona, se conecta Tae, y Jungkook dice, acá no se pueden conectar 3 personas. Después Jungkook no quería hacer el live y le dice a Tae, que lo hiciera junto a Nam, él tenía que ducharse. 아니면은 남준형이랑 형이랑 라이브를 해. 내가 구경하고 있을 거 어차피 나 이제 씻으러 가야 돼가지고. 근데 나도 아직 안 씻었어. 나 수염 자란 거 봐. 남준이 형 보고 말해놔야 되겠다. Ahí Jungkook dice que Nam está molesto porque él quería hacer un live con ellos y por Beavers no se puede. Ahí llega Nam junto a Jungkook y comienzan a hablar que debería poder conectarse más personas a un live. Tae dice que podría conectarse en un live con otros idols también. Ahí aparece Jimin, y Jungkook lo invita a que participe, mientras Jungkook dice, 아 진짜. 지민이 형 지금 다 먹고 있어요. 와 지민이 지금 너무 좋아요. la cara de Jungkook cambió completamente cuando vio a Jimin. Tae lo invita a hacer el live con él, le dan indicaciones donde queda la habitación de Tae. 야, 이쪽으로 와. 아니 1층 내려가면 되잖아. 야, 그냥 여기 있으면 돼. 아 그래? Exactamente ni Jungkook ni Jimin sabían dónde quedaba la habitación de Tae. Cuando Jimin apareció junto a Tae, la cara de Jungkook. Después Tae se va con Nam y Jungkook, y deja solo a Jimin en su habitación. Todo esto fue en modo de juego y diversión.
Jimin realmente es muy divertido, y cambió completamente el live cuando él llegó. Jimin los hace reír a los chicos, fue un momento divertido. Por un momento sacan a Jimin de pantalla para conectarse con Hobby, pero de inmediato Jungkook conectó a Jimin. 다시 이제 다시 우리 기다리고 있는 지민이 형. Jimin vuelve nuevamente con ellos, y Jungkook le dice espere 2 días para que ambos beban juntos. 지민이 이틀만 참아줘. 내일 모레는 나 한잔 할 수 있어. Jungkook se levanta al baño, mientras Jimin se pone una polera transparente y al escuchar eso, Jungkook, que iba al baño, se devuelve para ver a Jimin. Al último se despiden, sin antes, Tae le vuelve a jugar una broma a Jimin y lo saca de live. Este live, lo que se vio, es que Jungkook una vez más, no puede dejar de ver a Jimin y cuando le apareció, solo se enfocó en él. Bueno, los otros dos también tenían toda su atención. Para quienes creen que los chicos se burlaron de Jimin, no fue para nada así, los 4 bromearon y el centro de todo esto siempre fue Jimin, quien también bromeó. En el live de Jungkook y Jimin, imitaron a Tae, riéndose, y eso provocó una ola de hate a Jungkook y Jimin, incluso las solos de Tae, comenzaron a etiquetar a Dior y Calvin Klein, porque ambos se burlaban de Tae. Se vio tan tonto por parte de esas fans tóxicas hacer eso. Lo mismo pasa con las que piensan que los chicos se burlaron de Jimin, como dije, fue un momento divertido y los 4 la pasaron bien. Ahora Tae hizo un pequeño live en Instagram donde iba con Jungkook, nuestro querido Tae, siempre quiere hacernos saber, porque son muy pocas las veces que se reúne con su compañero. Va con Nam al gimnasio, también debería hacernos un live, ¿cierto? Así iban sentados, bien lejos uno del otro, Jungkook, durmiendo y viendo su teléfono. Seguramente las tecucas se volverán más locas y dirán que su chip hundido es real, no hay que tomarlas en serio. Esa gente está obsesionada con ese chip y la más mínima interacción, la sacarán de contexto. Ahora ya lo sabes. Salió una traducción del live Jacob que estaba bien guardada. Este momento. 이 소중이가 살아있다 아닙니까? 예? 나갔다 오세요. 아니요 죄송합니다. La palabra que utilizó Jimin se usa en coreano de forma infantil o eufemística para referirse a los genitales, como decir cosita o tesorito en español. Se usa en tono de juego, broma o con connotación íntima, y muchas veces entre parejas. Por eso el silencio de las coreanas y ahora estaban molestas porque según ellas, Jimin lo hizo sin querer. Si vemos el diálogo, Jimin lleva la conversación a ese punto y es completamente normal. Son 2 hombres adultos que pueden tener ese tipo de conversaciones en un doble sentido. Además ellos 2 tienen la confianza suficiente para hacerlo. Este tipo de conversaciones hacen a Jacob tan real. 이 소중이가 살아있다 아닙니까? 예? 어제도 이제 남준형이랑 얘기하면서 그 얘기를 했는데 다 들어가고 또 남준형이랑 또 아주 예쁜 얘기들을 하고 잤죠. 그때는 자고 있었지. 네. 아니 자다가 깨가지고 와서 왜 영상 찍고 있냐고요. 그리고 다시 잤어요. 그러니까 그게 뭐예요? 자다가 아니 그게 저거 지민이 형 뭐 하나 하고 갔다가 자고 있으니까 그거 찍고 나오는. Sí, Jungkook lo primero que hace al despertar a medianoche es ver a Jimin. Ellos actualmente viven en una casa, villa, y es lo extraño, Jungkook tiene acceso a la habitación de Jimin. Además el domingo, pudimos ver que Jacob comparte espacio para hacer live. Mientras tanto Tae tiene una sola silla y Nam tiene otro espacio para él. Jimin y Jungkook, más conectados y unidos. Eso lo veremos siempre y no se puede cambiar esa realidad aunque a muchos les duela, a ellos a estas alturas no les interesa. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.